cifra que está aquí atrás mío y también en el centro de mi traje ocasional de superhéroe no es una referencia a mi edad, lamentablemente. Es la cantidad exacta de años que llevamos viviendo en una democracia ininterrumpida desde que asumió Raúl Ricardo Alfonsín. Las cifras redondas siempre se prestan a celebraciones especiales y eso es un poco lo que queremos hacer en este programa. Celebrar las 4 décadas de democracia porque nos lo merecemos o no las venimos pagando desde el primer minuto hasta el minuto presente con sangre, sudor y lágrimas. Por supuesto, si vamos a revisar 40 años de hechos, vamos a ir hacia el pasado, pero eso no significa que este programa vaya a ser una colección de figuritas viejas. La idea no es apelar a la nostalgia para nada, al contrario, la idea es tratar de ser lo más revulsivos posible, lo más inquietantes posibles, porque a pesar de que entendemos de que esta democracia debe ser celebrada, merece ser celebrada, tampoco somos ciegos y nos damos cuenta de que no todo está perfecto, de que no todo está maravilloso, de que de algún modo esta democracia también a los 40 años está pasando una suerte de crisis de la mediana edad. En este contexto, inevitablemente creo que urge, que es importante que hagamos de detectives, que juguemos un poco a los detectives y que revisemos la evidencia de estos 40 años, a pesar de que mucha de ella, de esa evidencia creamos conocerla perfectamente, porque necesitamos mirarla con ojos nuevos para poder entender finalmente cuál es la trama secreta de esta realidad, la trama que nos condujo a esta realidad en la que estamos metidos. En este instante quiero convocar a otros jugadores de este equipo, a los periodistas que son responsables de la mayor parte de los informes que vamos a compartir durante este ciclo: Manuela Iriani, Alan Longi y Rocío Criado. Paso teatral inevitable. Cada uno se ubica en sus marcas. Ellos, como decía, son los responsables de la mayor parte de los informes que van a ver acá. ¿Puedo ser indiscreto y preguntarles en qué año nacieron? En el 91, en mi caso. Yo en el 88. 91 también. Como ven clarísimamente, ellos son, de la manera más literal, hijos de la democracia. Nacieron en democracia. Probablemente no serían quienes son, probablemente no trabajarían de lo que trabajan si no hubiesen nacido en democracia. Y por eso son, en algún sentido, democracia viva, democracia hecha carne, sangre, nervio, hueso. Y por eso mismo también creo yo que cuando investigan hechos que quizás han ocurrido antes de que nacieran o que eran demasiados chicos para registrar de manera consciente, no solo están trabajando de periodistas, yo creo que de alguna manera son como pseudópodos de nuestra democracia, tratando de entender por qué estamos como estamos. Porque si no entendemos por qué estamos como estamos, no hay forma de superarnos. Con estos jugadores y con otros miles de jugadores que están detrás de cámara, vamos a hacer este ciclo que comienza así. Una de las pruebas de la manera en que el pasado sigue pesando sobre nuestro presente es el juicio a las juntas que tuvo lugar en 1985 durante el gobierno de Alfonsín. Bastó que apareciese una película argentina en 1985 para que de repente esa ocasión histórica que parecía tan lejana, tan polvorienta en el pasado, empezase a funcionar sobre nuestra realidad como si estuviese ocurriendo en tiempo real. La película argentina 1985 le permitió a una nueva generación conectarse emocionalmente con uno de los hechos más terribles del siglo XX en la historia argentina. E imagino que también les ayudó a identificar algunas continuidades entre el pasado y el presente. El hecho de que existen en este país factores de poder que con tal de salirse con la suya no tienen problema en vulnerar la ley. Que esos mismos factores de poder suelen usar a sectores institucionales en su favor. En los 70 usaron a los militares, ahora están usando a otra gente. Pero eso sigue pesando sobre la negativa a cumplir con la voluntad popular. El tema
del primer informe de este programa es el juicio a las juntas, como habrá quedado claro, y quien lo realizó fue Manuela Iriani. Sí, Marce, 22 de abril de 1985, un momento fundacional para nuestra historia porque comenzaba, como bien decías, este juicio a las primeras 3 juntas militares. Hay que decir que la trascendencia de este hecho probablemente se ha ido vislumbrando con el paso de los años. Quizá en ese momento no se llegaba a tomar total dimensión de toda la implicancia que tenía. El año 85 y bueno, desde el 83 por supuesto, era un momento muy complejo porque si bien los militares habían dejado el gobierno, detentaban aún un enorme poder y aún así el presidente Raúl Alfonsín decretó este juicio, que en ese momento era una novedad y también implicaba muchísimos debates de cómo se lo iba a realizar. Digo, iba a ser por ley, iba a ser por decreto, cómo se iba a suceder, es justamente lo que en este informe nos cuentan sus protagonistas. Señores, de pie, por favor. Tribunal, por unanimidad, falla. Juzgar a los militares en sede civil, aquí, en la Cámara Federal porteña, era una cosa muy fuerte. Condenando al teniente general Jorge Rafael Videla a la pena de reclusión perpetua. Nunca se había hecho un juicio por un tribunal civil aplicando el procedimiento del Código de Justicia Militar. Nos metimos en un túnel que yo no lo conocía, no sabía lo que había pasado en el país de esa manera. Con una pala mecánica ubican el lugar, sacan alrededor de 70 cráneos y cantidad de bolsa. ¿Qué hicieron con el cuerpo de nuestros hijos? Uno tiene que preguntárselo el resto de nuestra vida. Fue realmente impactante que todos esos tipos que tenían en sus manos la vida de tanta gente fueran condenados. Hace 38 años, el 22 de abril de 1985, en esta sala comenzó el juicio a las juntas militares, un hecho clave para la democracia argentina. Por primera vez, las víctimas del genocidio le ponían voz al horror en un estrado y la sociedad podía escucharlas. La justicia civil juzgó, en un acto inédito, a las cúpulas de la dictadura. Hoy, algunos y algunas de las protagonistas vuelven al recinto. Ustedes saben, sin duda, conocen que existen tensiones originadas o agudizadas por el proceso a las juntas militares. ¿Qué hacer con las Fuerzas Armadas? Implicaba preguntas que en ese momento estaban abiertas. ¿Cómo se juzgaría a los militares? ¿Bajo el Código Civil o el Código Militar? ¿Cómo se llegaría a ese juicio? ¿A través de una ley o un decreto presidencial? Estas preguntas tenían que ver con un debate político estructural, el mismo que se había planteado a la hora de definir si los crímenes, que ahora pretendían juzgarse, serían investigados por una comisión legislativa bicameral o si una comisión de notables recopilaría la información. Durante la campaña electoral, nosotros trabajamos por las comisiones bicamerales. Eran importantes porque tenían la capacidad de investigación, pero el presidente piensa que mejor un grupo de notables. Yo no integré la CONADEP por principio, pero sí apoyamos en lo que había que hacer. Hay que tener presente que los militares seguían teniendo una cuota de poder muy grande. Los militares no se fueron del poder. El gobierno nacional optó por una síntesis. El juicio ocurriría en el marco de la justicia civil, pero bajo el Código Militar. Se va a iniciar una etapa nueva de un juicio sin antecedentes en el mundo. Cuando se comienzan los juicios no tenían ningún rédito popular. No hay un fervor que nos acompañase. Sí, había gente que negaba que todo esto fuera cierto. Sí, mucha gente. Mucha gente. Se estaba discutiendo eso en ese momento, si esto era cierto o no era cierto, si no era una mentira. Necesitamos de su protagonismo. Es absolutamente necesaria su presencia. Creo que hasta los que
organizaron el juicio no soñaba la cantidad de denuncias que había. No sabía qué era lo que había pasado. Mucha gente no sabía, no quería saber tampoco lo que estaba pasando. Era fundamental que se hiciera justicia, pero al propio tiempo se protegiese de la mejor manera posible esa democracia que se establecía débilmente con un poder militar que estaba en los cuarteles. Cuando el juicio comenzó efectivamente a desarrollarse, algunos sectores de las Fuerzas Armadas intentaron doblegar al poder político, instaurando la posibilidad de un nuevo golpe de Estado. Porque otra vez se ha intentado golpear no a un gobierno, sino al pueblo argentino. Era una situación difícil porque nosotros teníamos mucho miedo, ¿no? Además había amenazas, había llamados telefónicos. Eso te hacía vacilar un poco. Declárase abierto el acto para la realización de la audiencia prevista en el artículo 490. Nada impedía que si no existía un acto distinto, refundacional, de revalorización de la democracia y de juicio y castigo por aquellos que la violasen, y en particular por quienes habían cometido crímenes atroces y aberrantes, no había otra alternativa. Oficiales generales de las Fuerzas Armadas en situación de retiro: Jorge Rafael Videla, almirante Emilio Eduardo Macera. De modo que nosotros estábamos muy convencidos de que debíamos ir por ese camino para poder llegar a un resultado deseado. En el juicio de las juntas, uno se daba cuenta de que efectivamente ese era un momento, no sé si único, pero era uno de los momentos más singulares en términos de juzgamiento de la historia de la humanidad. Que pasa el primer testigo. El juicio se divide para mí en dos partes. En esa primera semana donde se discute vocablos, que aniquilar, que no aniquilar, si fue una guerra, si no fue una guerra, hasta que se sentó Adriana Calvo Laborde ahí y ahí empezó el juicio de verdad. Sabía que estaba por nacer. Lucrecia no hacía nada, los que manejaba y el acompañante se reían. Me decía que era lo mismo, que igual me iban a matar al chico, que qué me importaba. Iba el auto a toda velocidad y yo les grité: ya nace, yo no aguanto más. Y efectivamente, nació mi beba. Señor presidente, ese día hice la promesa que si mi beba vivía, y yo vivía, iba a luchar todo el resto de mis días porque se hiciera justicia. Como vieron, Manuela habló con una buena cantidad de los protagonistas de ese juicio. Uno de ellos es el juez Arslanian, que en las imágenes de archivo está con un bigotazo y ahora está perfectamente afeitado. Arslanian dice algo que yo creo que sigue siendo absolutamente vital para nosotros hoy. Habla del delicado equilibrio que se buscaba entonces entre la importancia que todos reconocían que tenía juzgar a los responsables directos del genocidio y la necesidad imperiosa de preservar esa democracia que recién nacía. Esa tensión no ha desaparecido nunca en estos 40 años, sigue estando presente. Es de lo que se habla hoy cuando se habla de la relación de fuerzas. Ese es el tema. Cuando el hecho de no tomar una decisión que el pueblo está esperando o que el pueblo reclama sirve para preservar a la democracia que queremos preservar, y cuando en realidad empieza a desvirtuarla, cuando empieza a perjudicar a la misma democracia que pretende defender. Veamos la segunda parte del informe de Manuela Iriani. Las denuncias recopiladas por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas en el informe Nunca Más fueron de vital importancia para que la Fiscalía pudiera presentar la acusación en el juicio. Lo primero que hicimos fue ir a los archivos de la CONADEP y ahí fue cuando nos sumergimos en los casos, y con la ayuda de la gente que había trabajado en la CONADEP, que eran los que realmente les conocían, con esa idea que tenían los fiscales de probar que
había ocurrido lo mismo en todo el país. Aquí le vamos a entregar, señor presidente, el informe. La masa total del informe comprende más de 50.000 folios. No creo que tuviéramos, en particular nosotros como grupo, una estrategia jurídica. Lo que pasó fue que empezamos a darnos cuenta de lo que podíamos hacer. Y lo que podíamos hacer era hacer como el puente para que la gente viniera y hablara acá. Y eso fue lo que me parece terminó definiendo el juicio para todos los que estábamos alrededor. ¿Jura usted decir verdad en todo cuanto supiera y fuere preguntado? Sí, juro. Era como correr un telón y poner en el escenario el drama. Lo que hacían era poner a uno a la parrilla, pegarle y tratar de sacarle un nombre para ir a buscar otra gente. Graciela Moreno fue violada por los guardias, que por supuesto la culpa siempre era de la detenida. Tuve un paro cardíaco, me golpearon mucho el pecho para que reaccionara y dijo que dada mi condición podían seguir efectuando la tortura. Están los más conocidos y están los menos conocidos. En cualquier caso, si se pudiera juntar todo eso, es un tesoro. Cada día había un tesoro, cada día había algo o más de uno. Personas que se desnudaban acá. Me ponen en una mesa, me atan y bueno, proceden a darme lo que ellos se llaman máquina, ¿no? Contaban cosas que en muchos casos nunca antes habían contado, que sabían que entre el público que no veían había gente allegados a ellos que no sabían, a los que nunca le habían contado lo que le estaban teniendo que contar ahí. Entonces, eso fue, para mí eso fue el juicio. Era una chica muy joven. Hay mucha parte del relato que está centrado en la captura, en la tortura, en en lo que pasaba ahí. Esa chica estuvo muy poco tiempo y fue trasladada, ¿no? Yo eso lo pude manejar en el juicio. Hay cosas que me costaron más y hay cosas que me costaron menos. Señor presidente, le rogaría que el señor fiscal no haga gestos. El señor fiscal merece todos mis respetos. Yo no lo he visto, pero le pido, señor fiscal, señor si fiscal, así fuere, que se abstenga. Yo no voy a hacer gestos, pero le digo, por este camino vamos a llegar a que, según algunos letrados, se le diga a algunos testigos, puede sentarse, señor, quítese la capucha. En la última parte del juicio era en que hacían las preguntas los abogados de los represores, pero en algunos momentos, que era situación medio difícil, aparecía casi siempre Arlañán y ponía las cosas en orden. Doctor Orjeira, le recomiendo por última vez que tome asiento y guarde silencio. En algún momento lo hice callar, le dije que no siguiese en esta tónica, que no interrumpiese. Bueno, etcétera, etcétera, hasta que llegó un momento que dije, personal policial, detenga a fulano de tal, doctor Orjeira, retírelo inmediatamente de la sala. Personal policial procede a la detención del doctor Orjeira. Marcó una línea que nadie más abrió la boca. Los defensores se guardaron de hacer este tipo de manifestaciones o molestias y la cosa pudo caminar. Había aparecido con todo esto toda una jerga. Palabras que no existían antes de que se emprendiera esta acción. Chupar, tabicar. Y apareció la expresión mandar para arriba. Se sabe que a esas personas se les aplicaba un tranquilizante que ellos llamaban pentonaval. Ellos no precisaban qué significaba el traslado. Ellos decían, te metemos un pentonaval y te vas para arriba. Y se rumoreaba, de esto no puedo dar fe, que eran arrojados desde aviones. Es imposible que me imaginase semejante grado de crueldad y semejante grado de psicopatía. El chico Floreal Avellaneda. El 14 de mayo de 1976, en las costas de la República Oriental del Uruguay, aparecieron 8 cadáveres. Entre ellos estaba el de Floreal Edgardo Avellaneda, un jovencito de 14 años de edad, atado de pies y manos y con muestras evidentes de haber sido víctima de torturas aberrantes.
¿Quién puede creer eso? ¿Quién puede pensar que eso es posible? ¿Quién? Nadie. Nadie. Luego de 530 horas de audiencias y con la presencia de 839 testigos, finalizaba la instancia de las declaraciones. Y la sociedad quedaba ahora a la espera de los alegatos y la sentencia. Señores jueces, este proceso ha significado, para quienes hemos tenido el doloroso privilegio de conocerlo íntimamente, una suerte de descenso a zonas tenebrosas del alma humana. Vivimos con mucha intensidad el momento de la acusación, porque además Estracera, su personalidad fue creciendo a medida que avanzaban las audiencias. Este juicio y esta condena son importantes y necesarios para la nación argentina, que ha sido ofendida por crímenes atroces. Y cuando llegó el momento de la acusación, era un león que estaba sentado ahí, y entonces era un poco la atracción nuestra o el interés de poder escucharlo. El día del nunca más estábamos allá arriba. A partir de este juicio y de la condena que propugno, nos cabe la responsabilidad de fundar una paz basada no en el olvido, sino en la memoria, no en la violencia, sino en la justicia. Esta es nuestra oportunidad y quizá sea la última. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Se dispone personal policial, desaloje la sala. Desaloje la sala, personal policial. Declárase abierto el acto a fin de dar lectura de la parte dispositiva de la sentencia que el tribunal acaba de suscribir contra las siguientes personas. Teniente General Roberto Eduardo Viola, 17 años de prisión. Almirante Armando Lambruschini, 8 años de prisión. Brigadier General Orlando Ramón Agosti, a la pena de 4 años y 6 meses de prisión, absolviendo de culpa y cargo al Brigadier General Omar Domingo Rubens Grafinia de los siguientes delitos por los que fuera acusado por el fiscal. Primer momento de la decepción de que no había las condenas que nosotros sabíamos, las penas que había pedido la Fiscalía. Teniente General Jorge Rafael Videla, reclusión perpetua. Almirante Emilio Eduardo Macera, prisión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales. El juicio se hizo en un contexto de transición política. Es muy fácil decir eso en un libro, o sea, después, pero cuando vos estás viviendo una transición, vos no sos tan consciente de las contradicciones que es ese ida y vuelta, que no es una transición, ¿viste? No es un aterrizaje que es así, no, son, ¿viste? Chocá, y cada vez chocás menos. Pero fue fundamental ese juicio. Para la democracia logró que se contaran cosas que nadie imaginaba. Se instaló algo de decir, bueno, ya se castigaron, ahora podemos seguir adelante, sabiendo que hubo el juicio y que fueron condenados. El juicio cumplía, entre otras cosas, una función de recuperación de una democracia y de una recuperación para siempre. Restablecer la democracia era fundamental, pero defenderla y sostenerla, esto era una responsabilidad compartida con toda una ciudadanía. Se da por terminado el acto. Qué película más increíble y tremenda es la historia argentina contemporánea, ¿no? Pero miren esto, miren este detalle. Había un artículo perdido en el medio de esa sentencia kilométrica, el artículo 30, que fue el artículo que tomaron diputadas y diputados, una diputada, creo recordar muy particularmente a Patricia Walsh, para presentar en el Congreso una ley que pedía que se juzgase al resto de los responsables de la masacre de los 70. Y fue de esos proyectos de ley sobre los que se montó Néstor Kirchner en 2003 para anular las leyes de amnistía que veníamos padeciendo hasta entonces.
Pero lo que yo quiero hacer ahora es presentar otra sección. Quiero hablar de una de las secciones que más nos gusta, de las que más disfrutamos en los que hacemos este programa, porque es de las más positivas, a la fuerza. Es la sección de leyes. Y cuando uno habla de las leyes de la democracia, está hablando en general de nuevos derechos, de derechos reconocidos para millones y millones de argentinos. ¿De qué ley en particular vamos a hablar hoy, Rocío Criado? Hola Marce, hoy vamos a estar hablando de una ley que marcó un antes y un después, que es la ley de matrimonio igualitario, que se aprobó el 15 de julio de 2010. En ese momento Argentina se convirtió en el primer país de América Latina y el 10º en el mundo en reconocer este derecho, que fue fruto de años de lucha y militancia por parte de organizaciones LGBTQ+, y también de una agenda política que decidió tomar parte de la dirigencia y lo llevó al Congreso Nacional. Hablamos con algunas de las protagonistas y nos contaron cómo fue esa lucha. La ley de matrimonio igualitario es de esas normas que se imponen desde abajo hacia arriba. Fue la sociedad, a través de sus organizaciones civiles y su militancia, la que logró poner el tema en agenda. Es ley el matrimonio en Argentina, los mismos derechos para todas las familias. La Argentina se convirtió en el primer país de América Latina y el 10º en el mundo en reconocer este derecho. Hay un cambio histórico y toda la sociedad argentina va a festejar. La ley 26.618 de matrimonio igualitario es la historia de un derecho ganado. Somos plenamente conscientes de lo que está pasando en la casa de millones de gays y lesbianas de Argentina. La Federación dijo que se iba a aprobar la ley y así fue. Que los medios, las y los funcionarios y la sociedad en general visibilizaran el casamiento entre personas del mismo sexo como un derecho fue una tarea que llevó años. Organizaciones como la Comunidad Homosexual Argentina y la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans fueron piezas clave para lograr algo impensado en otra época. En ese contexto, Vilma Ibarra impulsó el debate en el Congreso. Presentó un proyecto en la Cámara Alta en 2007 y luego, como diputada, logró instalar la discusión parlamentaria en 2010. Y se los niega a otros. No conseguía quórum yo al principio. Le rogué a los periodistas y a las periodistas del Congreso que vinieran a cubrir la reunión y no venían porque no les parecía importante, porque total no iba a salir. Porque ahora el matrimonio igualitario nos parece una conquista maravillosa. Pero en ese momento nadie apostaba que esto saliera. El proyecto propuso la modificación del Código Civil para permitir el acceso al matrimonio a las parejas conformadas por personas del mismo sexo, con iguales condiciones y obligaciones que las parejas heterosexuales. El tema se incorporó a una agenda social y política en la que no estaba presente, y una vez que tuvo visibilidad, se discutió en todas las casas, en todas las familias, en los colegios, en las plazas, en encuentros sociales, y se volvió un debate masivo de la sociedad. Cuéntenme por qué están aquí. Porque venimos a defender la familia. ¿Qué se estaría perjudicando el derecho de los heterosexuales, por ejemplo? En primer lugar, en tomar a los invertidos como modelo. Pronto van a decir que se puede casar un hombre con un perro. La sociedad no está pidiendo algo que no existe para que la ley le dé existencia. Está pidiendo que la ley convalide lo que la sociedad vive. El proyecto de matrimonio igualitario ingresó por la Cámara de Diputados y logró la media sanción con 126 votos a favor y 110 en contra. La definición fue en el Senado de la Nación, donde las organizaciones sociales, la dirigencia política y personalidades de distintos ámbitos trabajaron intensamente para lograr cada uno de los votos. Existen diferencias entre un macho y una hembra. Entonces el matrimonio es algo diferente. Lo esencial es para procrear. Estos no pueden procrear. Entonces es diferente y lo tenemos que tratar en forma diferente. La relación homosexual es una relación estéril. Porque un tipo que te dice, Dios te va a castigar, Dios me podrá castigar a mí por asignar derecho. La Virgen me bajará el pulgar por entender que tengo la obligación de mirar a mis compañeros con caridad cristiana. Yo estaba seguro, cuando empezó este debate, de que era necesario avanzar en el reconocimiento de derechos
para las parejas del mismo sexo, pero no sabía cómo. Hasta que en un momento dije, claro, son los mismos derechos. Con mucha expectativa por el número final, en donde el gobierno nacional decidió acompañar la iniciativa, el proyecto se convirtió en ley en la Cámara Alta. 33 votos a favor, 27... ¡Salió matrimonio! Se puso muy fuerte el tema de la igualdad. Rompimos el criterio de que había una única familia. No hay un modelo heterosexual de familia. Hay distintas formas de vivir la familia y el Estado, por la orientación sexual, a partir de esta ley, no pudo nunca más discriminar a nadie por su orientación sexual. El gobierno en el año 2009, en diciembre, el gobierno que presidía Cristina, evaluaron la situación y dieron un apoyo importante y yo creo que eso marcó que fuera posible. Sin el apoyo gubernamental nunca hubiese sido ley. En realidad no hemos promulgado una ley, hemos promulgado una construcción social. Y como buena construcción social, es transversal, es diversa, es plural, es amplia y no le pertenece a nadie. Le pertenece a quienes la construyeron, la sociedad. Hoy somos una sociedad un poco más igualitaria que la semana pasada. Me quedo con la suerte de haber vivido un desarrollo y sobre todo acá en Argentina, que fue el primer país de Latinoamérica en dejarnos casar a la Cacha y a mí. Eso es algo muy bueno. De eso se tratan las leyes que se llevan a la práctica, ¿no? De cambiarle la vida para mejor a la gente de una semana para la otra. No se vayan, que enseguida volvemos con más 40 años de democracia. Esto es 40 años de democracia, este es el primer programa de nuestro ciclo y por eso estoy presentando algunas de nuestras secciones. Esta involucra a un jugador muy particular, que es la agencia TELAM, la agencia informativa pública creada por el presidente Perón en 1945 para que no tuviésemos que depender tan solo de las agencias internacionales para informarnos. Lo que va a hacer TELAM con nosotros es fijarse en algunos hechos notables de estos 40 años, pero sobre todo desde el punto de vista del tratamiento que los medios le dieron a eso que ocurrió. Lo que va a contar en esta oportunidad la agencia TELAM es un hecho muy escandaloso que tuvo lugar el 14 de febrero de 1988 y que es lo que todavía conocemos como el caso Monzón, el momento en el cual el ex campeón de boxeo, Carlos Monzón, asesinó a su esposa, Alicia Muñiz. 14 de febrero de 1988. Carlos Monzón asesina a Alicia Muñiz en Mar del Plata. El país mira aterrado la foto, sin poder ponerle nombre a lo que pasó. Carlos Monzón, el campeón del mundo. El campeón, el que llegó de Santa Fe a Monte Carlo y con su 1,70 m le robó la corona a Benvenuti. El que conquistaba a todas y era amigo de Alain Delon, había matado a su mujer. Y los medios juegan con el título al día siguiente sin afirmarlo. Para la justicia, Monzón aparece inmediatamente como el principal sospechoso. Y a medida que avanza la investigación se suman las pruebas en su contra. Sin embargo, la opinión pública durante varios meses se abstiene a condenarlo. Y en varias ocasiones hasta lo muestra como víctima. Mientras tanto, la imagen de Alicia tirada en el piso sigue recorriendo el mundo. Se trata de la foto tomada por Jorge Sánchez, reportero de TELAM, y uno de los primeros en llegar a la escena del crimen. A medida que pasan los meses, el cuerpo cobrará otro significado. Alicia Muñiz ya había realizado varias denuncias, y no era la primera mujer en sufrir golpes del boxeador.
Es así como la violencia contra las mujeres comienza a ganar espacio en los medios. Me casé hace 14 años con un hombre que tenía ya cierta tendencia a la violencia. Yo recibo desde hace casi un año asistencia en el centro Elvira Rawson, asistencia a las mujeres que han sido víctimas de violencia. A medida que transcurren los 90, en la televisión se suman los testimonios de mujeres que han sido víctimas, aunque todavía aparecen tapadas y el tema se sigue nombrando como violencia familiar o doméstica. Soy operadora del Servicio Telefónico de Violencia Familiar. Para entonces el caso Monzón ya tiene su desenlace. El 3 de julio de 1989, la Cámara Penal de Mar del Plata condena a Carlos Monzón por el homicidio de Alicia Muñiz. El país termina mirando otra foto. Las tapas de los diarios al día siguiente ya no lo llaman unánimemente campeón. Lo titulan culpable. Y si bien pasarán muchísimos años hasta que se hable de femicidios, el caso servirá para que algunas preguntas cobren cada vez más fuerza. Vieron cómo evoluciona la cosa, ¿no? Digo, cuán viva está la historia. Lo que a fines del 88 era un crimen pasional, algo que se definía como violencia familiar, terminó siendo el puntapié inicial, uno de los puntapiés iniciales de un movimiento que terminó encarrilando las leyes de manera tal que terminaron nombrando el crimen como lo que verdaderamente es, ¿no? Un femicidio. Pero ahora vamos a hablar de algo un poco más feliz. Hace un ratito mencionábamos Argentina 1985, la película de Santiago Mitre que estuvo a esto de ganarnos el tercer Oscar a una película argentina. Pero ¿cuál fue la primera película argentina en ganar un Oscar, Alan Longi? Fue La Historia Oficial, una película que recibe este importante galardón un 24 de marzo. Es el 24 de marzo del 86, a 10 años de iniciada la dictadura, una película que además aborda de alguna manera lo que ocurrió en esa interrupción democrática. Uno podría pensar que la recuperación de la democracia fue un terreno fértil para que aparecieran películas, obras de teatro vinculadas a la temática, pero en el informe van a conocer y se van a dar cuenta de que en realidad esta película empezó mucho antes y por eso es un informe destacado, un hecho cultural destacado de estos 40 años. Los Oscar son los premios más importantes de la industria cinematográfica mundial. Los otorga cada año la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood, y en 1986 nuestro país estuvo allí. And the winner is, God bless you, The Official Story. Dirigida por Luis Puenzo, con guión de Aida Bortnik y el propio Puenzo, y protagonizada por Norma Leandro y Héctor Alterio, La Historia Oficial es la primera película argentina y de América Latina que ganó un Oscar. Marcelo Piñeiro fue el productor ejecutivo de la película. ¿Qué estás haciendo aquí? Nosotros haciendo la película, si bien éramos conscientes del contexto, del entorno, de lo que pasaba, y sí no teníamos ninguna certeza de pensar que en 2023 todavía iba a haber una continuidad democrática. En realidad uno todavía tenía la mentalidad de que los gobiernos democráticos duraban 2 o 3 años. A finales de 1983, la Argentina iniciaba el camino de la recuperación democrática y la sociedad empezaba a conocer y comprender parte de las atrocidades producidas por la dictadura cívico-militar. La Historia Oficial empezó a filmarse en este contexto, todavía en dictadura y en la clandestinidad. El rodaje de la película, si bien se hizo en una democracia recién inaugurada, todavía la situación era complicada, todavía no estaban los juicios en marcha, estaban en discusión si se hacían. Había todavía en muchos niveles remanentes de la dictadura con poder. La nena, Analía Castro, que era el personaje de la chica que había sido apropiada,
por los personajes de Alterio y Aleandro. La nena ya había terminado de rodar lo suyo, y viene un día la mamá y nos dice que están recibiendo amenazas para que deje el rodaje. Y era imposible dejar el rodaje porque ya lo había dejado. ¿Vos a quién le hubieras hecho la denuncia? Bueno, si vos no habías hecho nada. Y esta otra guerra. La guerra que ganaste vos con los de tu bando. ¿Quién la perdió? ¿Sabés quién la perdió, hermano? Los pibes. Los pibes como los míos. Porque ellos van a pagar los dólares que se afanaron. Y los van a tener que pagar no comiendo y no pudiendo estudiar. Porque vos no vas a pagar, claro. ¿Qué vas a pagar vos? Si vos no sos un perdedor. La historia oficial llegó a las pantallas de cine de todo el país en abril de 1985, el mismo mes en que comenzó el juicio a las juntas. Fue un éxito inmediato y se volvió un acontecimiento político clave, porque dio visibilidad a uno de los horrores menos imaginados de todos los protagonizados por los represores: el secuestro y la apropiación de niños y niñas. Y el juicio a las juntas empezó en esos días. Recuerdo estar en el hall del Cine Monumental, que es donde se estrenó, y que llegaba Oscar Kramer, que era uno de los productores, y me muestra el diario y me dice: mira, arranca el juicio. En el país de no me acuerdo, doy 3 pasitos y pierdo. La película generaba con el público una reacción, una respuesta emocional muy potente, ¿no? Muy potente, eso se notaba en las salas. La historia oficial recibió el Oscar a Mejor Película Extranjera el 24 de marzo de 1986, a exactos 10 años del golpe militar que instauró la dictadura más cruel de la historia argentina reciente. 24 de marzo del 86 que se ganó, o sea, a 10 años del 24 de marzo del 76, del inicio de la dictadura. Y Puenzo, cuando lo recibió, mencionó ese aniversario. La verdad que las palabras de Luis fueron maravillosas. As I stand here, accepting this honor, I cannot forget that on another March 24th, 10 years ago, like this day, we suffered the last military coup in my country. We will never forget this nightmare, but we are starting now to begin with our new dreams. Thank you. El Oscar fue la culminación de toda una carrera de festivales. Eso, para mí, yo creo que para todos los que hicimos la película, estuvo buenísimo, pero no fue el centro. No fue lo que nos quedó, a mí por lo menos, y creo que a todos nos pasó, no es lo que nos queda en el corazón. En el corazón nos quedó la película, nos quedó la reacción que provocaba en el público, el vínculo fuertísimo que establecía con el espectador. Ver cómo de pronto en Japón, en Corea, en Sudáfrica, audiencias que por ahí ni siquiera tenían claro dónde quedaba la Argentina, que ni sabían que había habido una dictadura, apropiación, pero con la película entendiendo, y había una verdad humana allí. ¿Dónde está Gaby, Alicia? Es terrible, ¿cierto? ¿Qué es terrible? No saber dónde está tu hija. ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está? En casa de tu mamá. ¿Dónde está mi hija? La mandé con Rosa a casa de tu mamá para poder hablar. ¡Suéltame luego! No debe haber nada más parecido a un electrocardiograma de la vida democrática argentina que los gráficos que cuentan nuestra historia económica, con sus picos, con sus valles más hondos, inevitablemente. Por eso pensamos en esta sección que se llama Cápsula Económica. Rocío, ¿de qué momento de terror de la historia económica argentina vamos a hablar ahora? Vamos a hablar del Plan Austral, que se lanzó el 14 de junio de 1985, pero para entender la política económica de Alfonsín hay que entender el contexto, que fue muy duro después de la dictadura militar argentina, que dejó muy graves
graves consecuencias. Estamos hablando de apertura de la economía, de desindustrialización, pobreza, desempleo, de una inflación del 400% anual y de un endeudamiento externo exponencial. Todo esto en el marco de una gran expectativa de la sociedad con el cambio democrático. El primer ministro de Economía de Alfonsín fue Bernardo Greenspun, que tenía el desafío justamente de reconstruir el Estado, quiso poner el foco en la deuda y en el FMI, pero en febrero de 1985 lo reemplazaron por Juan Vital-Zurruil, que fue quien impulsó el Plan Austral. Habla ahora el señor ministro de Economía, doctor Juan Vital-Zurruil. El señor presidente ha señalado ya el sentido de la convocatoria que el gobierno hoy hace al país y ha anunciado las líneas generales del plan de reforma económica que se pone en marcha. Vamos a crear un nuevo signo monetario que no pierda su valor. El nuevo signo monetario se llamará Austral. En realidad el Plan Austral, digamos que era la especie de un género que todavía no estaba inventado. El género es el plan de estabilización, digamos, pero el Plan Austral era como una de las primeras experiencias, por lo menos en la región, y sin lugar a dudas diría en Argentina, que mostró la capacidad de bajar la inflación y crecer al mismo tiempo. Muere el peso, nace el Austral. Un dinero fuerte y sano que no arrastra consigo la carga de la inflación. Y plantearon un modelo donde era necesario hacer un cambio muy drástico, un plan de estabilización que implicó un cambio de moneda. Ejemplo, 1.000 pesos igual un Austral. Llegó el Austral para reemplazar al peso, una gran devaluación, suba de retenciones, estímulo a las exportaciones y una trayectoria con suba de servicios públicos, incremento de los salarios y un congelamiento de precios. Su apoyo es decisivo. Para ganarle a la crisis, el país necesita de los argentinos. Podemos decir que se buscó encuadrar en una sola decisión, con un mega anuncio, una serie de problemas que eran todos diversos y que, a mi criterio, no partían del fenómeno inflacionario como causa, sino que el fenómeno inflacionario era la solución. Se podría decir que como plan novedoso tuvo muy buenos resultados de corto plazo. Iba a funcionar por un tiempo. De hecho, las elecciones de 1985 las gana el radicalismo. Fue una elección que se ganó con alta inflación, pero con una inflación que iba bajando. Y se ganó porque el Plan Austral tuvo un éxito parcial durante el tiempo que duró. La baja de la inflación cayó del 30 al 5%. Entonces eso le permite volver a acumular fuerzas al gobierno, pero, digamos, no consolida una posición estable en el tiempo y a los pocos meses ya empieza nuevamente a sentirse la crisis. La inflación empieza otra vez a subir, el producto no crece en las proporciones, la dispersión salarial continúa. A ver, el plan empieza a entrar en crisis básicamente porque hay un reclamo salarial muy fuerte del lado militar que después se termina expandiendo al total de los salarios de la economía. Y lo que le pasó a la economía argentina es que se pasó de largo con el crecimiento. O sea, el plan reactivó, pero los reclamos salariales que vinieron arriba de esa reactivación hicieron que la economía creciera a una tasa tan alta que generó un recalentamiento que hizo que de vuelta viniera y retornara la inflación. Se da un debate importante en la economía, digamos, que es la lucha que tienen los asalariados por no perder ante un proceso inflacionario que, si bien bajó en la etapa del Plan Austral, después empieza a comerle otra vez los salarios y los bolsillos a los trabajadores. No era un plan sostenible en el tiempo si no abordábamos, no quiero ser reiterativa, el problema de fondo. El radicalismo es un partido popular, pero no era un partido de masas. Y defender una economía sin masas en la calle es muy distinto. Aquí o en cualquier parte, digamos. O sea, era una situación de dificultades crecientes
Y había que llegar con un gobierno muy entrenado, pero muy entrenado. Y ellos venían de no estar en el gobierno desde el 66. Entonces, eso pesa mucho, digamos. El que comanda los destinos de la economía tiene que saber que en un escenario tranquilo, cuando llegas a trabajar, tenés 300 grados en la base del asiento de temperatura. Si no estás curtido, no paga la inexperiencia. Así como veníamos diciendo que todo tiene que ver con todo, también podríamos decir que todos los días pasan cosas, y muchos de los días pasan cosas que verdaderamente vale la pena recordar. Hay fechas obvias, se darán cuenta porque en general las tenemos dando vueltas por aquí todo el tiempo, y hay otras que se nos escapan en general por las grietas de la memoria, pero acá las queremos rescatar, y quienes nos acompañan en este rescate hoy en particular son Manuela y Alan. 30 de septiembre de 1989, 112 años después de que falleciera en el exilio en Inglaterra, son repatriados a la Argentina los restos de Juan Manuel de Rosas y emplazados en el cementerio de la Recoleta. Esta gestión había empezado varios años antes, en 1973, por una gestión del entonces presidente de la República, Juan Domingo Perón. El 16 de octubre del año 2014 se lanza el ARSAT 1. Es el primer satélite fabricado en el país y de esta manera Argentina ingresa a la lista de los selectos países que tienen satélites de fabricación nacional en el aire. En este caso, solamente 8 en el mundo existen. Argentina es uno de ellos. En la actualidad brinda servicios a distintos países de la región, comunicación, internet, telefonía. Pero lo más importante, se fabricó en su mayoría con piezas nacionales. 20 de julio de 1985 sucede algo maravilloso. Sale a la calle, empieza a caminar la ciudad Gulp, el disco debut de Los Redonditos de Ricota, que llevaban, por supuesto, 10 años trabajando en el under y finalmente llegaban a su primer disco, que tomaría a esta banda de la ciudad de La Plata y la transformaría en una de las más populares del país. Y el 17 de octubre de 2006 se estrena Peter Capusotto y sus videos, un programa que en sus 10 temporadas se transformó en un ícono del humor en la televisión, aquí en esta pantalla, en la televisión pública. Con Diego Capusotto y Pedro Saborido en los guiones, hoy baten récord de reproducciones en YouTube y en las redes sociales. Y acá concluye este primer programa del ciclo de 40 años de democracia. Este es el momento en el cual todos nosotros, los que estamos acá en el estudio y en el control, empezamos a aflojar, pasan los nervios y empezamos a disfrutar un poco de lo hecho, que la verdad que estuvo bien, ¿o no? Sí, creo que es súper interesante y que las cosas que de algún modo fuimos repasando no solo nos tocan, sino que están absolutamente vigentes hoy en día. ¿Más tranquilos? ¿Se puede disfrutar? Tranquilos y además importante ver de dónde venimos también para ver hacia dónde vamos. Y lo que viene... Mira, no te voy a anticipar nada, pero hay un trabajo todavía muy grande con muchas entrevistas y muchos materiales inéditos de archivo. Maravilla. Los esperamos la semana que viene entonces acá en 40 años de democracia por la TV Pública.